Hoy vamos a estar viendo lo que denominamos psicología de la forma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada, en la última clase, estudiamos cuáles son los códigos visuales? ¿Sí? ¿Se acuerdan que primero teníamos el código perceptivo, que tenía que ver con la forma en que nosotros vemos, ¿sí? Cómo funciona todo nuestro aparato perceptivo? Luego teníamos lo que es los códigos de la representación o código representativo, que tiene que ver con aquello que dibujamos, en la forma en que dibujamos, ¿sí? Aquello que bajamos a tierra y que terminamos diseñando, ¿sí? Y después teníamos el código cognitivo, que tiene que ver con todas nuestras experiencias, nuestros conocimientos, las vivencias que tenemos a lo largo de nuestra vida y que van nutriendo obviamente nuestra memoria, ¿sí? Y a nosotros en particular lo que nos interesa es poder desarrollar una memoria visual que nos permita luego vincular tanto el código perceptivo con el código representativo a la hora de diseñar, ¿sí? Entonces, a partir de esto nosotros ahora lo que vamos a desarrollar es una de las teorías empíricas que básicamente estudian la forma en que percibimos, ¿sí? Esto se denomina psicología de la forma. Desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, el desenvolvimiento de la psicología ensanchó sus horizontes teóricos en lo que seguramente fue a su mayor crisis de crecimiento, ¿sí? Sí, quizás alguna vez hayan escuchado que fines del 1800, principios del 1900, se da esto denominado de nuevas paradigmas dentro de la psicología, como puede ser el psicoanálisis, ¿sí? A partir de lo que desarrolló Sigmund Freud. Y después distintos teóricos también fundan otras ramas dentro de la psicología, ¿sí? Nuevos hallazgos e ideas provenientes de los campos más apartados y una severa y rigurosa búsqueda experimental abrieron un claro en el edificio psicológico, creando las bases para construir uno nuevo que se denomina el de la psicología de la forma. El conjunto de principios y leyes que de él emergen se funden en la Gestalt Theory o teoría de las formas o teoría de la Gestalt, ¿sí? Se lo conoce habitualmente con estas tres denominaciones. Aquí pueden ver que hay una imagen, ¿sí? Una obra de arte muy conocida, realizada por Escher. ¿Sí? Escher jugaba mucho con las distintas leyes de la Gestalt o principios de la Gestalt, que tiene que ver obviamente con la forma en que vemos, ¿sí? Fíjense cómo de repente algo que se convierte en figura pasa a ser fondo y viceversa, ¿sí? Está muy bueno como él se apropiaba de estos principios. Gestalt es un término del alemán que no tiene una traducción directa a nuestro idioma, ¿sí? El significado, en el sentido más amplio de la palabra, es el de la forma, el de la estructura, el de la configuración formal que relaciona las partes con el todo, y no el de la apariencia externa de las cosas. Básicamente lo que Gestalt fija, ¿sí? Lo que conceptualiza es que nosotros no vemos las cosas por separados, siempre vemos el todo, ¿sí? Y obviamente vinculamos ese todo para poder interpretar y percibir las formas y darle un significado a esas cosas que percibimos. La teoría de la Gestalt fue construida por un grupo de brillantes investigadores alemanes y austríacos, integrantes de las llamadas escuelas de Berlín y de Viena durante los años 20. El diseño se encuentra aquí uno de los fundamentos que más han contribuido a los cimientos de la ideación visual. Por eso es muy importante que nos podamos conocer las distintas leyes, las podamos utilizar, porque obviamente nos van a servir a la hora del proceso creativo, ¿sí? Y sobre todo poder entender cómo los seres humanos percibimos. Fíjense esta gráfica, es de Absolute, ¿sí? de la marca de vodka, y cómo está jugando con uno de los principios de la Gestalt, ¿sí? Que es en este caso el principio de profundidad, ya lo vamos a ver de qué se trata. Y a partir de elementos súper sencillos, también está lo que se denomina ley de simplicidad, que es una de las primeras que vamos a ver, se puede ver claramente que hay una botella, ¿sí? Y esta imagen es pregnante, es decir, puede ser fácilmente recordada, nos crea algún tipo de impacto visual, ¿sí? Entonces, está bueno ver a veces cómo el diseño utiliza estos principios, ¿sí?
la aproximación al conocimiento de las leyes de la psicología de la forma le permiten al diseñador aprender el mecanismo perceptivo de la psiquis y conducir la búsqueda de nuevas formas estimulando su voluntad estética. Acá hay una serie de imágenes correspondientes a distintos principios de la Gestalt. Podemos ver arriba a la derecha que podemos tener lo que se denomina principio de figura-fondo, ya lo vamos a ver en profundidad. Acá lo que se denomina ley de cierre o principio de cierre. ¿Sí? Este lo vamos a ver de manera muy sintética ya hacia el final de la clase. Ley de agrupamiento aquí. Y así en cada una de estas imágenes se cumplen distintas leyes de la Gestalt, ¿sí? La teoría de la forma. La Gestalt es, por lo tanto, un proceso inherente a la naturaleza humana. Cada persona organiza las cosas en estructuras o totalidades y ve y experimenta las cosas en estos términos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la percepción visual. Denominamos percepción visual el conjunto de actividades que comprenden el proceso de la visión al recibir el hombre las distintas señales del mundo circundante. ¿Sí? Ustedes quizás ya hayan visto que, o han leído de que básicamente nosotros recibimos una estimulación lumínica y que esa estimulación lumínica refleja o absorbe los objetos absorben o reflejan esta luz, fuentes de luz, y a partir de este fenómeno, luego nuestra retina absorbe todo esto a través de las células fotorreceptoras, como pueden ser conos y bastones, envía la información esta al cerebro a través del nervio óptico y el cerebro se encarga de reconstruir esto que está viendo, ¿sí? Esta experiencia visual. La luz emitida o reflejada por los objetos, entonces, las lentes de ambos ojos proyectan la imagen de esos objetos sobre las retinas y estos transmiten el mensaje al cerebro. La percepción se refiere a cómo las señales visuales son recibidas por la psiquis. Y fíjense el efecto óptico que se crea a partir de esta composición, en la cual, si nosotros nos posicionamos en alguno de los círculos blancos que tiene esta composición, podemos ver que el resto circundante de los encuentros que hay entre los cuadrados, donde hay otros círculos blancos, se forma como una especie de círculo negro, cuando en realidad no lo hay, no está circunscrito un círculo negro o un punto negro, ¿sí? Y esto se crea a partir de la percepción, ¿sí? Y esto es lo que se encarga de estudiar la Gestalt. El ojo y el sistema nervioso conforman un todo en el acto de percibir, dado que el proceso de la percepción visual en realidad se compone de tres fases o subprocesos. La primera fase se denomina sensación, la segunda selección y por último percepción propiamente dicha. El ojo y el sistema nervioso operan la sensación, que consiste en la recepción de señales como manifestación de los fenómenos y objetos que nos rodean, ¿sí? Esto corresponde a la primera fase de la percepción, ¿sí? Esta noción que tiene que ver con la sensación, ¿sí? El ojo percibiendo una fuente lumínica. En la segunda fase, que se la denomina la selección, es el proceso por el cual una parte del campo visual es discriminada y separada del resto. Es decir, cuando nosotros vemos una composición en la cual hay un fondo y una figura, nuestra percepción lo que va a hacer es discriminar aquello que nos interesa para poder interpretarlo, para poder entenderlo y en última instancia darle un significado a eso que estamos viendo, ¿sí? Y por último, la tercera fase es la estructura psíquica que opera esta tercera fase perceptiva, la que obviamente denominamos como percepción propiamente dicha. Es decir, aquí se termina de completar este proceso de la percepción. El ojo no es un artefacto de registro mecánico como la cámara fotográfica, cinematográfica, de televisión o video, sino como es un órgano de exploración activa que capta lo esencial, ¿sí? Entonces tenemos que entender que nuestro ojo es un órgano vivo, ¿sí? Activo, que tiene sus subjetividades, que tiene su cognición, que le permite dar justamente significado a las cosas. Ver significa eso, captar unos pocos rasgos destacados de los objetos. Las manchas grisáceas del cielo tormentoso, la amplitud del mar, el volumen aerodinámico, la redondez de una esfera, se ven antes que las respectivas formas de las nubes y las olas.
el modelo de un automóvil o la pelota de fútbol. Es decir, cuando nosotros vemos una figura, como puede llegar a ser una ola, vamos a ver, obviamente, el todo. Vamos a ver que esto es una ola, es decir, interpretamos que es una ola, no estamos pensando, bueno, hay una serie de gotas, hay espuma, ¿sí? Vamos a interpretar el significado de todos estos elementos agrupados en un todo, ¿sí? Distinguimos a la distancia un rostro entre una multitud y somos capaces de identificar a una persona conocida en una imagen fotográfica difusa en la que entre altos contrastes de luces y de sombras apenas se descubren sus rasgos más característicos. Sí, esto es una situación bastante normal de que gracias a esta cuestión vinculada a la psicología de la forma y al acto de percibir, es que cuando nos cruzamos con alguien que podemos llegar a reconocer sus rasgos, obviamente a partir de distintos elementos que reconocemos de esa persona, ¿sí? Los ojos, la nariz, es decir, vemos ese todo y podemos así de esa manera saber que tal persona la conocemos. Existen pruebas suficientes que demuestran experimentalmente que la percepción comienza en la captación o con la captación de los rasgos estructurales destacados de las cosas. Por eso los niños reconocen el carácter perruno de un animal y se dan cuenta de que es un can y no un felino mucho antes de identificar el color de su pelambre o la raza a la cual pertenecen. ¿Sí? Entonces esta es una condición inherente propia del ser humano que ya comienza a muy temprana edad a reconocer formas, ¿sí? A través de su percepción. Por eso la psicología de la forma estipula una serie de principios que, bueno, son los que vamos a estar viendo. La forma es una de las características esenciales que la vista capta, pero el aspecto de un objeto no solo se determina por la imagen que impresiona la retina, sino por lo que la memoria visual aporta al acto de ver, ¿sí? Y esto está muy estrechamente vinculado con los códigos de la cognición o código cognitivo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de este tercer código que nosotros a partir de las distintas experiencias visuales podemos darle significado a las cosas, ¿sí? Pero en el primer proceso que hacemos antes de darle significado a las cosas es justamente el acto vinculado a la percepción. Gracias al recuerdo que tenemos de una pelota, nuestra mente completa su forma esférica, aunque no la veamos en su totalidad. Sabemos que es redonda, aun cuando no podemos ver toda la esfera. Es decir, que si nosotros nos encontramos con esta imagen, debido a nuestra memoria visual, es decir, a nuestra capacidad cognitiva, podemos saber que esto es una pelota de fútbol, más allá de que no esté completa la pelota de fútbol, ¿sí? Y lo que hace nuestra memoria visual o nuestra cognición es completar, ¿sí? El resto de la pelota. Y esto es obviamente uno de los principios que se da por Gestalt, ¿sí? Es decir, que nuestra mente, más allá de que no está totalmente la pelota, termina construyendo la totalidad de esa pelota, ¿sí? Las partes no visibles de las cosas también pertenecen a lo que percibimos porque en la percepción el conocimiento anterior y la observación están estrechamente vinculados, ¿sí? Y como dice Bruno Munari, cada uno ve lo que sabe. Vamos a empezar ya a definir el primer principio, en este caso, que es el del principio de la simplicidad. Del concepto antes descrito, se infiere que la forma de un objeto percibido no coincide con los límites del cuerpo ni con la imagen externa que éste posee. La verdadera forma, como dice Harney, se constituye por sus características esenciales. Y argumenta que si se le preguntara a cualquiera cómo es la escalera caracol, el primer impulso sería que en la mayoría de los casos intentar explicarla describiendo con el dedo índice una curva helicoidal ascendente, ¿sí? Es decir, hace este gesto hacia arriba con el dedo índice. Y básicamente esta es la forma que tenemos, o de que en general mucha gente tiene, a la hora de poder comunicar lo que es una escalera de caracol. Inclusive si lo llevan también a, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer el gesto de llamar, pone su dedo pulgar y su dedo meñique de esta forma, ¿sí? Para dar ese gesto
que es puramente gestáltico, ¿sí? Que se vincula con este principio vinculado a la simplicidad y a querer comunicarnos de una forma perceptiva, ¿sí? Para que el otro interprete ese mensaje que queremos decir y facilitarle. Eso es una manifestación más que en el acto de percibir registramos que en nuestra memoria, ¿sí? Acopiamos en nuestra mente la estructura formal íntima de la Gestalt de las cosas y no solo de la apariencia externa, su forma visual. Es decir, nosotros ahí lo que estamos haciendo es una construcción de una estructura visual, ¿sí? Cuando hacemos este gesto helicoidal con el dedo índice hacia arriba, para dar a conocer un determinado mensaje. Otro ejemplo que ratifica esta idea consiste en marcar los 6 vértices en un hexágono virtual y preguntar al observador qué forma sugieren esos objetos. Habitualmente se tenderá a cerrar la figura dibujando sus 6 lados y descartando otras posibilidades. Y fíjense, acá se vincula con esto que estamos hablando, ¿sí? Si tenemos 6 puntos para unir y que están dispuestos de una manera hexagonal, habitualmente lo más usual va a ser tender hacia una estructura simple, ¿sí? Es decir, a como está aquí en la figura A, porque es la manera más fácil de entender la estructura y poder describirla, ¿sí? No va a ser tan habitual unir los puntos como la figura B o la figura C, ¿sí? Entonces todo estímulo tiende a verse de modo tal que la estructura resultante sea tan simple como lo permitan las condiciones dadas, ¿sí? Entonces esto es una condición muy propia de los seres humanos, de construir estructuras que sean de simple lectura, ¿sí? Y de simple interpretación para un otro. Si transferimos este enunciado al acto de diseñar, se fundamenta la razón por la cual todo producto de diseño es simple. Poseyendo simplicidad, los objetos diseñados y construidos, producidos o difundidos por medios industriales, son fácilmente reconocidos, aprendidos, en suma, percibidos. La simplicidad manifiesta siempre una correspondencia semiótica entre la forma y el significado. ¿Sí? Entonces siempre se va a vincular muchísimo lo que es forma con el significado que tienen las cosas, ¿sí? Cuando en nuestro campo visual se nos da un cierto número de unidades dispersas, nuestra estructura cerebral tiende a que todas o algunas se conecten de la forma más simple posible. Entonces hay 3 emergentes que están interconectados o son interdependientes. El primer emergente que surge es la existencia de una unidad formal implica la separación de sus alrededores, ¿sí? En segunda instancia, la fuerza relativa del todo y de cada una de las partes que lo componen varía en las distintas figuras. Y en último lugar, el todo y las partes se ven siempre, ¿sí? Entonces, básicamente, estas 3 emergentes interdependientes están obviamente vinculados a esta noción de la simpleza y la simplicidad. El segundo principio que vamos a ver es el del agrupamiento. Vamos a ver de qué se trata. Se lo conoce también como ley de unidad, dependiendo del autor. El principio de agrupamiento sostiene que antes de percibir el significado de los signos, nuestra psiquis capta los todos constituidos, ¿sí? Es decir, nosotros al ver esta imagen, antes de darle un determinado significado, vamos a ver cómo podemos agrupar esos todos constituidos, ¿sí? Podemos diferenciar claramente cómo esta figura de la de izquierda tiene una disposición de los elementos bastante diferente respecto a su dirección en la parte derecha, ¿sí? Después podemos distinguir que hay una serie de elementos que debido a su ubicación tienden a agruparse dentro de cada composición, ¿sí? Entonces aquí lo que se ve muy claramente es este principio denominado ley de unidad o principio de agrupamiento, ¿sí? Cuando estamos en una ruta con niebla, vemos primero 2 manchas difusas como todos separados, hasta que al acercarnos una observación más profunda, de mayor profundidad y mayor visibilidad, nos permite diferenciar un vehículo delante nuestro de otro que viene en sentido contrario. Es decir, si nosotros nos encontramos en esta situación en la cual hay neblina y no se alcanza a ver bien más allá de cierta distancia, cuando vemos dos círculos difusos, ¿sí?, blancos,
lo vamos a ver como un todo, ¿sí? Separado, y obviamente a raíz de nuestra memoria visual vamos a entender que eso es un auto que está viniendo de frente, más allá que no lo vamos a ver completamente, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es justamente aplicar esto, ley de agrupamiento, es decir, los dos círculos no se van a ver de manera separada, sino se va a ver como de forma agrupada, ¿sí? Nuestra percepción de los todos constituidos ha sido previa a la captación del significado, ¿sí? El test para el daltonismo es una demostración clara del agrupamiento en todos constituidos por medio del color. Y fíjense, este es el test que se realiza a las personas que sufren de daltonismo, en el cual hay una serie de círculos, es decir, son composiciones a partir de círculos, y lo que el ojo, digamos, cuando no padece de daltonismo, lo que puede hacer es justamente discriminar aquellos círculos que tienen distintas características cromáticas, ¿sí? Es decir, a partir de estas diferenciaciones cromáticas puede distinguir que hay números, ¿sí? Entonces cuando el ojo no está funcionando bien, es decir, cuando hay un problema, una discapacidad de daltonismo, los va a ver únicamente, va a ver círculos y nada más. Lo igual y lo similar tienden a formar unidades que se separan de lo que es diferente a ellas. Este criterio nos permite situarnos para diseñar dentro del breve espacio entre el mimetismo y la diferenciación. Cuando no existen diferencias ostensibles entre las partes, la distancia relativa entre ellas es la que permite definir su agrupamiento. En ese mismo sentido, los todos como formas simples y regulares se constituyen más fácilmente que aquellas formas que tienen ciertas irregularidades o tienen ciertos desequilibrios. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar mucho en esto. Por ejemplo, cuando hacemos ya, digamos, bajándole un poquito a tierra, cuando estamos trabajando en ordenado, por ejemplo, empezar en esta noción denominada agrupamiento, ¿sí? En esto de agrupar formas que son ciertamente similares, o pues sea por distintas ubicaciones, el lugar donde estén, y que tengan una cierta facilidad de interpretación y lectura, ¿sí? No vamos a guardar tanto esta relación cuando tengamos o este principio no lo vamos a tener tanto en cuenta, quizás cuando, por ejemplo, desarrollemos congestionado, donde hay un cierto caos, ¿sí? Fíjense en esta composición en la cual hay una serie de triángulos y el cerebro lo primero que va a hacer es agrupar, debido a la ubicación y a la morfología que tienen estas figuras geométricas, en el centro de la hoja, ¿sí? Entonces, aquí se ve muy claramente este ejemplo de principio por agrupamiento. Si llamamos simétrico a algo, ese algo es un todo separado y poseedor de unidad. Lo mismo sucede cuando a otros objetos les adjudicamos cualquier otra cualidad, ya sea filoso, redondo, aburrido, simpático. Son también todos constituidos unitarios. Entonces, en síntesis, cuando algo es susceptible de recibir un adjetivo calificativo de ser adjetivado, caerá bajo esta definición, bajo este principio denominado agrupamiento. Es decir, cuando estamos calificando algo con determinadas características de adjetivación, vamos a decir que está cumpliendo un principio de agrupamiento, ¿sí? Y fíjense cómo en estas composiciones también, únicamente compuestas por cuadrados, se está dando este principio, ¿sí? Es decir, el ojo va a agrupar estas formas que son similares, la va a discriminar de una que está en el centro y tiene otra posición y otro tamaño, ¿sí? Después vamos a estar viendo que se vincula mucho esto con otro de los principios que se denomina principio de similitud, ¿sí? Al movimiento se lo considera un todo de tiempo y espacio, como lo son una forma definida de baile o el movimiento de los animales. Fíjense, si pensamos en el movimiento de las bandadas de pájaros, ¿sí? Es decir, estamos viendo que el ojo agrupa las distintas aves, las conforma como un todo, es decir, no estamos viendo ave por ave, en la percepción, el acto de percibir, vamos a ver la bandada completa, y vamos a ver y le damos un significado que esto va a tener una cierta dirección, va a tener un movimiento, ¿sí?
La aplicación de este concepto es fundamental en el proceso de ideación visual para secuencias de imágenes encadenadas unas con otras, como en el diseño visual de un libro, una revista o un diario, el diseño audiovisual de un film o de un diseño espacial de una ciudad o una vivienda, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar a ver las distintas aplicaciones que tiene este principio, ¿sí? Por ejemplo, en el diseño editorial, ya sea un libro, una revista, un diario, ¿sí? se puede aplicar claramente lo que es el principio de agrupamiento. Inclusive los arquitectos también lo aplican muchísimo a este principio. Y por supuesto aquellos que se dedican a lo audiovisual, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con video y sonido, ¿sí? Acá podemos ver una imagen cenital de lo que es la ciudad de La Plata, en la cual se puede ver muy claramente cómo hay agrupamientos, ¿sí? de formas morfológicas. Las distintas plazas que tienen formas circulares, las diagonales, ¿sí? Entonces, en el diseño urbanístico también a veces se guarda esta relación con este principio, ¿sí? Vamos a ver lo que es el principio de similitud. Es bastante similar al de agrupamiento. Es el que establece la relación entre las partes. El grado en que se asemejan las partes de una configuración por alguna cualidad perceptual entre ellas. Determina el grado de relación en que se las ve, ¿sí? Por ejemplo, miren esta figura en la cual hay una serie de cuadrados que están dispuestos de determinada manera y en el centro, de forma diagonal, sí hay una serie de círculos. Entonces el ojo va a juntar aquellas formas que tienen las mismas características físicas, ¿sí? Es decir, discrimina estos círculos y los separa del resto de los cuadrados, ¿sí? Entonces aquí se da lo que es el principio de similitud. Los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a la misma forma. Nuestro cerebro agrupa cosas que tienen alguna propiedad visual en común, como el color o el movimiento, ¿sí? Y fíjense, hagamos esta prueba en esta imagen. Hagamos la prueba de juntar por filas, es decir, si nosotros quisiéramos juntar por filas cada uno de estos elementos, nos cuesta mucho. Lo más común, lo que tiende a hacer de forma natural el ojo, debido al principio de similitud, es que forma por columnas. ¿Y por qué forma por columnas? Porque las formas que tienen cada una de estas columnas es la misma, es decir, hay similitud. Entonces, si nosotros intentamos hacer este juego de querer agruparnos, la verdad es que nos cuesta muchísimo poder hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces, acá se ve muy claramente cómo el ojo tiende a juntar por formas similares. El todo de cualquier configuración se verá más integrado y con mejor estructura formal si se cumplen ciertas reglas de similitud entre las partes. La primera que vamos a ver se denomina similitud de tamaño, que establece que las partes se agrupan perceptivamente según sus características sus respectivas dimensiones. Esta regla confirma que las agrupaciones formales se entablan por la semejanza o por la igualdad de las partes que la constituyen. Y fíjense, acá pueden ver muy claramente cómo se da este principio de similitud por tamaño, en el cual nuestro ojo junta las formas que tienen tamaños similares, es decir, estos tres cuadrados que están aquí los vamos a juntar, estos que están a la izquierda también los juntamos. Entonces aquí se ve claramente este principio de similitud por tamaño o de tamaño. La segunda es la similitud de forma, según el agrupamiento que estipula que según la cual el agrupamiento perceptivo entre las partes de un todo se establece a partir de las características morfológicas, es decir, esta se vincula mucho con lo que estábamos viendo hace un momento, aquellas formas que tienen una misma característica de forma, es decir, morfológicas, tienden a juntarse, ¿sí? Aquí en este caso se juntan los cuadrados y se separan de los círculos. En tercer lugar tenemos la similitud por color, que regla el agrupamiento entre las partes por su familiaridad cromática. Y esto se vincula muchísimo también con lo que es el test de daltonismo que estábamos viendo recién en el principio de agrupamiento, ¿sí? Fíjense cómo el ojo agrupa los objetos o las figuras que tienen un mismo color y las separa a aquellos de las que son distintos colores, ¿sí?
En cuarta instancia tenemos lo que es la similitud de ubicación, la cual determina que en una configuración se crean naturalmente grupos visuales según su parecido o igualdad de situación en el espacio. ¿Sí? Fíjense, el espacio con que guardan relación estos elementos permite que el ojo discrimine, separe los que están más juntos de otros. ¿Sí? Entonces aquí se da la similitud, el principio de similitud, por distancia, ¿sí? O por ubicación. Vamos a ver lo que es el tercer principio, que es el de estructura. Vamos a ver de qué se trata. La forma es una propiedad de los todos definidos. La forma es percibida como un todo, independientemente de las partes que la constituyen. Fíjense, si vemos esta estructura, en la cual hay una serie de triángulos que están dispuestos de una manera, en general no vamos a ver los triángulos separados unos de otros, es decir, o líneas o diagonales, ¿sí? Lo que vamos a ver cuando hacemos una primera lectura, un primer escaneo, es ver la totalidad, ¿sí? Y básicamente de esto se trata el principio de estructura. 4 piezas verticales y un plano horizontal conforman una mesa. Pero la entidad mesa es más que esos 5 elementos. Es un todo en el que cada parte no puede subsistir sin las partes restantes. La forma mesa es más que la sumatoria de sus partes. Y si pensamos en esta imagen, en la cual tenemos a la derecha un icono de una bicicleta, nosotros podemos entender esa bicicleta a partir del todo. Y si de repente separamos a esas partes que conforman al todo bicicleta, vamos a poder ver que el ojo no es capaz de reconstruir esa imagen en nuestra memoria, ¿sí? En nuestra cabeza. Entonces, aquí se ve muy claramente cómo el principio de estructura es fundamental a la hora de construcción y configuración de la forma. La estructura se compone de miembros más bien que de partes. Constituye un todo, no una suma. La relación general entre los miembros de una estructura es una relación de enlace distinta de la adición y de la difusión. ¿Sí? Entonces, si volvemos a esta imagen, fíjense, a la izquierda están las mismas partes que están a la derecha, y de hecho se suman, se fusionan, pero debido a que no está configurado de forma tal que sea una forma que sea reconocible, el ojo no es capaz de reconstruir. Por eso pueden estar todas las partes y sin embargo no ser construida debido a este principio vinculado a la estructura, ¿sí? Fíjense en esta otra composición en la cual se ve claramente un rostro sonriente, ¿sí? Y lo primero que hace nuestro cerebro es tratar de entender de qué se trata, ¿sí? Es decir, después en una segunda lectura empieza a ver, bueno, esto está construido con tipografías, que esa tipografía es una determinada fuente o determinada familia, cuál es la disposición de cada una de esas fuentes, ¿sí? Algunas están rotadas, otras no tanto, otras tienen mayor transparencia o ciertas son translúcidas entre sí. Entonces nuestro cerebro primero lo que empieza a hacer es conformar la estructura, ¿sí? Y luego se fija en las partes. Lo que caracteriza a los miembros de la estructura es su articulación en forma total, su interacción, su compenetración funcional y su solidaridad entre las partes, ¿sí? Fíjense esta otra composición en la cual podemos ver que en nuestro cerebro se conforma un rostro de la Estatua Libertad, pero si nos concentramos y analizamos un poco más la imagen, podemos ver que hay una serie de personas, ¿sí? Personas chiquititas, que es donde también se da esto del principio de similitud por ubicación, ¿sí? El principio de similitud por tamaño de estas personas, pero ante todo acá lo que se da es el principio de estructura, ¿sí? Nuestro cerebro va a querer entender el significado de esta imagen y va a componer una estructura donde la suma de las partes o el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Esa es la definición. Principio de equilibrio. Toda estructura visual es un campo de fuerzas en el que cada parte tiene energía propia. Esa energía atrae o repele a las restantes partes que también ejercen la suya. Es decir, si nosotros, por ejemplo, pensamos en el área de trabajo que tenemos nosotros para hacer cada uno de los bocetos,
Cuando analizamos esa área de trabajo cuando está vacía, podemos básicamente analizar que el punto donde todas las fuerzas visuales se concentran en la mitad, ¿sí? En el eje tanto central vertical como el eje central horizontal, es decir, aquí en el centro del área de trabajo. ¿Sí? Entonces, ese es el área de mayor equilibrio, donde todas las fuerzas están en perfecta tensión visual. Y lo que muchas veces se suele hacer es, a partir de las distintas retículas que puede establecerse dentro de un área de trabajo, empezar a pensar, bueno, cuál es el lugar donde yo puedo empezar a generar tensión o desequilibrio, ¿sí? Esto lo podemos vincular muy rápidamente a lo que es tensionado, ¿sí? Si generamos un punto de tensión dentro del área de trabajo, lo que vamos a hacer es tensionar la composición. Así entonces se producen centros de atracción o repulsión y repulsión que mantienen la estructura total en permanente estado de tensión. Y fíjense la diferencia que hay entre estas dos composiciones. Por un lado tenemos a la izquierda un círculo que está perfectamente circunscrito en el centro del área de trabajo, y como si nosotros lo movemos de ese centro hacia alguno de los lados o hacia alguna de las esquinas, ahí el área de trabajo se encuentra en una tensión, se empieza a estresar, es decir, pierde ese equilibrio, ¿sí? Entonces, muchas veces se suele, digamos, acudir a este tipo de situaciones más que nada para buscar cierta tensión visual. La estructura puede mantenerse en equilibrio o bien quedar despojada de él y desequilibrarse. ¿Sí? Fíjense, acá esto es lo que yo muchas veces les cuento cuando queremos tensionar una composición. A la izquierda tenemos una serie de cuadrados dispuestos a una cierta equidistancia muy similar entre sí. Inclusive se da esto del principio de similitud por forma y por ubicación, también por color. También está el principio de agrupamiento y simplicidad. Entonces a la izquierda se cumplen una serie de principios gestálticos. Si analizamos la imagen de la izquierda, en la cual en un momento dado de esa estructura se genera una anomalía, y a partir de esa anomalía en la cual se gira uno de los cuadrados, se está generando un punto de tensión, ¿sí? Se desequilibra la composición. En primer lugar, porque el acto de percibir se produce en nuestra psiquis y por lo tanto se constituye un juicio visual que emitimos porque somos seres activos frente a los hechos visuales. Y pensemos en lo que es el yin y el yang, en el cual básicamente todas las fuerzas visuales están muy bien compensadas unas con otras, ¿sí? Si vemos el círculo que está arriba, está en perfecto equilibrio con el círculo que está en la parte inferior del símbolo, ¿sí? Lo mismo que estas formas como de gota que tienen el símbolo del yin y el yang, están en perfecto equilibrio, ¿sí? Entonces es un símbolo que apela a esta noción gestáltica vinculada al equilibrio. En segundo término, porque toda configuración visual es dinámica y entre el sujeto que percibe y el percepto, es decir, el objeto percibido, existe una relación de dialéctica. El principio de equilibrio establece que en una obra de diseño, de arte también, todas las partes deben distribuirse de tal manera que la estructura total, es decir, la forma resultante, sea equilibrada o no, dependiendo del propósito que tengamos, ¿sí? Entonces muchas veces el principio de estructura es muy aplicado y muy tenido en cuenta, ya sea para justamente o buscar equilibrio o romper con ese equilibrio, ¿sí? Todo depende obviamente del propósito. Como les digo y les reitero, si usamos si pensamos en el proyecto en el concepto de tensionado, seguramente vamos a romper el equilibrio, ¿sí? No vamos a buscar que todo esté en perfecto equilibrio. Ahora, si pensamos en equilibrado, perdón, en ordenado, ahí sí vamos a ir a este concepto de equilibrio, ¿sí? Donde todas las fuerzas en algún punto están en reposo. Fíjense estas dos o estas cuatro figuras. Por un lado tenemos como un cierto caos, ¿sí? Falta de equilibrio, y el ojo se siente incómodo frente a este tipo de situaciones, ¿sí? En cambio a la derecha tenemos
una serie de figuras que están perfectamente equilibradas, que guardan una cierta relación entre sí por ubicación y distancia. Entonces ahí sí se genera el equilibrio. El equilibrio físico es el estado de un cuerpo en el cual las fuerzas que operan en él se compensan mutuamente. Toda estructura visual tiene un centro de gravedad, lo mismo que las estructuras físicas. El equilibrio visual, entonces, es el estado de distribución de las partes por el cual el todo ha llegado a una situación de completo reposo. ¿Sí? Fíjense en esta composición. Podemos ver claramente cómo nada guarda relación con nada, más allá de que hay ciertas formas que son similares por sus características geométricas, pero la ubicación y disposición de estos elementos en algún punto son caóticas, es decir, no hay equilibrio, carece de ese equilibrio, y el ojo no sabe hacia dónde dirigirse, no tiene no hay reposo, es decir, se siente como en una situación de estrés en esta composición, ¿sí? Una composición desequilibrada se ve arbitraria, injustificada, inestable e incoherente. En una forma equilibrada no es requerido ningún cambio porque todas las partes se necesitan unas a otras. ¿Sí? Los factores que determinan el equilibrio son el peso y la dirección. El primero depende de la posición de las partes en el conjunto, del tamaño y del color de esta. La dirección está determinada por la configuración misma. Y fíjense esta composición, en la cual hay tres elementos, un cuadrado, un triángulo y un círculo. Hay una dirección, ¿sí? Es decir, tendemos a leerla desde abajo hacia arriba, y podemos ver que está claramente equilibrado cada elemento uno con otro, ¿sí? Entonces, muchas veces la dirección también juega un papel importante en el equilibrio, en el principio de equilibrio, ¿sí? Y obviamente, si hay movimiento, también una imagen se puede ver desequilibrada o equilibrada. Todo depende de cómo construyamos esa composición. Vamos a ver uno de los principios más conocidos, que se denomina principio de figura y fondo. Este principio nos dice que la relación que existe entre una figura y un fondo define que nuestro cerebro no puede interpretar un objeto como figura o fondo al mismo tiempo. Es decir, si nosotros tenemos esta imagen, en la cual tenemos un Batman con una capa como que se está prendiendo fuego, y a su vez tenemos un guasón que está mirando como hacia abajo, pero todo depende de la lectura que hagamos. Si estamos viendo el fondo vamos a ver una cosa, o si estamos viendo la figura estamos viendo otra. No podemos ver figura y fondo de manera sincrónica, ¿sí? A la vez. En determinadas condiciones, en el acto perceptual y por lo tanto en nuestra psiquis, lo que es figura pasa a ser fondo y el fondo se transforma en figura, estableciéndose entre ambos una relación de mutua interdependencia. Es decir, fíjense en esta imagen, ¿sí? Tenemos en la parte superior derecha una serie de figuras geométricas que en un momento comienzan como a a mezclarse, a fundirse sobre el fondo, ¿sí? Y lo mismo sucede con las partes blancas, ¿sí? En un momento dado, si nosotros hacemos la lectura de forma invertida, en un momento se convierte en el fondo. Entonces se da esta dicotomía que existe entre la figura y el fondo, ¿sí? O algo es figura o algo es fondo. Ninguna de las dos cosas pueden estar dadas de manera sincrónica. El marco de un diseño se relaciona siempre con la figura porque ésta actúa como una forma sobre un fondo y a la vez como una cavidad, como un vacío que tiene un marco de borde, el que deja de ser fondo para transformarse en figura. Y aquí podemos ver una serie de composiciones en la cual se ve muy claramente cómo se corresponden con figura-fondo, ¿sí? Todo depende de cómo analicemos cada una de las composiciones. Algunas pueden ser figura, otras pueden ser fondo y viceversa, ¿sí? Fíjense en esta composición, en la cual pareciera ser como una ciudad que está dispuesta de forma diagonal. Hay una serie como de ventanas iluminadas y hay unas estrellas, ¿sí? Y algo que es figura puede ser fondo y viceversa, ¿sí? Todo depende de la lectura que hagamos.
En arquitectura, las ventanas plantean un problema perceptivo de la misma naturaleza. Pueden verse tanto como un fondo que abre una cavidad en la figura del muro o como figuras compuestas dentro del fondo construido en la pared. ¿Sí? Y aquí podemos ver claramente cómo se da eso. O bien vemos el fondo, que es un paisaje, en este caso la ciudad de Nueva York, o bien podemos ver como fondo lo que son los alrededores de la ventana, ¿sí? Pero no podemos ver las dos cosas, nos concentramos en una o en la otra, o en el fondo o en la figura, ¿sí? En el terreno de los signos tipográficos, las letras son figuras que poseen una apariencia y una estructura formal, es decir, una gestalt, y cumplen por ello todos los principios y las reglas de la percepción visual, ¿sí? Entonces, los tipógrafos o los que se dedican a diseñar tipografías, obviamente conocen y dominan muy bien cada uno de estos principios, ¿sí? Vamos a ver lo que es el principio de superposición. El principio de figura-fondo, como lo habíamos visto anteriormente, describe y se refiere a una clase limitada de casos en los que la figura y el fondo se encuentran en un mismo plano, es decir, son coplanares, ¿sí? Es decir, acá nuevamente podemos ver otro ejemplo de figura-fondo, ¿sí? En la cual solamente hay figuras cuadradas que están dispuestas de una manera tal que algo que puede ser figura puede ser fondo y viceversa, ¿sí? Lo que veíamos hasta hace un rato con figura y fondo. El efecto que se produce en figura-fondo se produce porque nuestra mente no percibe ninguna de las partes de la estructura visual como situada delante o detrás de la otra. Es decir, en figura-fondo, o bien vemos algo que está por detrás, o bien vemos algo que está por delante, ¿sí? Entonces se da esta dicotomía. Aquí podemos ver otra imagen también donde se vincula algo que es figura-fondo. Todo depende de cómo lo veamos. El cuadrado puede ser el fondo o el cuadrado puede ser figura. También inclusive se da uno de los principios que vamos a ver más hacia el final, que es el de ley de cierre, ¿sí? En el cual el cuadrado este no está totalmente visible, ¿sí? Está simulado, es decir, nuestra mente termina de construirlo, ¿sí? Podemos pensarlo también estos círculos como círculos que son como Pac-Man, ¿sí? Como que le falta un cuarto de círculo a estos círculos, ¿sí? Entonces la ubicación en que están dispuestos estos círculos hacen que esto se termine convirtiendo en un cuadrado, ¿sí? Entonces también, bueno, volviendo a lo que estamos viendo, en este caso principio de superposición, nuestro cerebro no es capaz de distinguir si esto está por delante o esto está por detrás, ¿sí? Cuando en cambio un cuerpo se antepone al otro, si la línea de contorno de la forma que está adelante no cambia su dirección en el punto de encuentro con la que está detrás, se logra diferenciar a ambas y lo que sucede en un punto de intersección es independiente del otro, ¿sí? Y aquí se ve muy claramente este principio de superposición, en el cual nosotros tenemos una serie de cuadrados que debido a que tienen una línea blanca que separa un elemento con otro, nos da esta idea de que algo está por delante y algo está por detrás, ¿sí? Entonces, eso es lo que es el principio de superposición. La unidad cuyo contorno continúa siempre se ve de adelante y la que se interrumpe siempre se ve atrás, ¿sí? O detrás. Acá se ve muy claramente otro ejemplo de superposición en la cual tenemos una serie de elementos y nos damos cuenta claramente, debido a que hay una línea blanca, que hay elementos que están por detrás y otros que están adelante de esos elementos, ¿sí? Principio de escala. Según este principio, que está estructuralmente ligado con el anterior, con el de superposición, las cosas se ven idénticas cuando tienen análogas relaciones con su marco espacial. Ahora bien, cuando no tienen una relación estrecha con su marco espacial, se da esta noción vinculada a la escala. Es decir, nosotros entendemos que debido a la diferencia de tamaño que hay de estos tres elementos, la escala que se da es en este sentido, ¿sí? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y que va en una graduación hacia disminuyendo el tamaño, ¿sí? Escala es la relación espacial y formal que se entabla entre un objeto y los demás. Acá vemos otro ejemplo, ¿sí? De escala, en el cual nuestra mente obviamente diferencia aquellos tamaños que son mayores respecto de los que son menores, ¿sí? Cuando miramos la Tierra desde un avión, por carecer de referencias
y perder la escala, no logramos establecer la relación entre la dimensión de un determinado objeto y la de los demás. El tamaño de los árboles, las casas, los animales, los vehículos y las personas se nos confunden. ¿Sí? Entonces esta es una cierta pérdida de relación del espacio que muchas veces sufrimos cuando volamos en un avión, ¿sí? Y miramos a través de la ventanilla, en la cual no somos capaces de recrear el verdadero tamaño y escala de las cosas que vemos, justamente porque perdemos una relación con la realidad de la cual estamos acostumbrados, ¿sí? Acá podemos ver claramente cómo se da en esta fotografía este principio de la escala, ¿sí? En el cual tenemos una luna llena, digamos que está ahí en esta fotografía, y un gato que está, digamos, superpuesta a esa luna, que está apoyado sobre una rama, y nos da esta noción de algo que es más grande respecto de algo que es más chico, ¿sí? Vamos a ver el principio de superficialidad y profundidad. Establece que la sensación de superficialidad o de profundidad se produce por los gradientes que en nuestra retina crean un espacio tridimensional. Es decir, si nosotros tenemos una composición en la cual hay una disposición de los elementos que da esta noción de perspectiva, como en este caso, podemos interpretar que hay algo que está, digamos, que está en mayor profundidad respecto a otros elementos, ¿sí? Gradiente es el crecimiento o decrecimiento gradual de alguna cualidad perceptual. Y acá podemos ver claramente cómo se da, inclusive está presente un efecto óptico, en el cual pareciera que se estuviera moviendo, justamente porque se da este principio de superficialidad, ¿sí? Es decir, hay elementos que debido a su configuración morfológica, sus características geométricas, nos dan esta noción de hay algo que está en mayor profundidad y hay algo que está en mayor superficialidad, ¿sí? Y acá además está presente el efecto óptico. Para que ese aumento o disminución se produzca, es necesario que las formas tengan entre sí el mayor parecido posible. Y fíjense acá, en esta imagen que se vincula con una de las gráficas que vimos al principio de la clase, en la cual había una publicidad de vodka, ¿se acuerdan de Absolut Vodka? Aquí lo que vemos es que hay una similitud entre las figuras geométricas, es decir, hay unos rectángulos que están dispuestos de una determinada manera y que hay otros que están en su centro, separados, es decir, la figura del fondo está separada y nos genera esta idea de superficialidad, ¿sí? Hay algo que está por detrás, hay algo que está por delante, ¿sí? Entonces, esta idea de superficie y de profundidad se vincula mucho a esto que estamos viendo. De esa manera, la gradación queda remitida solo a la reducción progresiva de tamaño. No es alterada por la desigualdad de la figura y la sensación de profundidad se produce por la reducción de los objetos intervinientes. Es decir, que si nosotros tenemos unas formas que son iguales y en un determinado momento se van reduciendo respecto al tamaño, van a haber cosas que están o que nos van a dar esta sensación de que están más por delante y otras que están más por detrás, es decir, que son más o bien superficiales o que van a tener mayor profundidad, ¿sí? Vamos a ver el principio del movimiento o formas en las formas inmóviles. El movimiento es una experiencia perceptiva y por lo tanto determinada por los principios y las leyes que rigen la visión perceptual, ¿sí? Aquí podemos ver claramente cómo se ve esta noción del movimiento, ¿sí? El principio del movimiento en el cual a partir de una forma, ¿sí? Y una disposición de los elementos podemos dar la noción de que algo es dinámico, ¿sí? de que tiene cierto movimiento, ¿sí? Esto lo podemos vincular muchísimo con esto de relacionado a divertido, ¿sí? Con algo que no está quieto. El movimiento es el más intenso foco visual de atención. Nada que sea fijo puede producir en nosotros una conmoción visual como un hecho móvil. ¿Sí? Y aquí vemos esta noción de la movilidad, del movimiento, de algo que no es estático, ¿sí? Esta idea de formas que son orgánicas, es decir, que tienen una cierta curvatura, siempre la vamos a vincular y la vamos a percibir como movimiento, como algo que no es estático.
cuando miramos el Sol entre las nubes, aquel parece avanzar en el sentido opuesto y a la misma velocidad de esta. ¿Sí? Entonces la naturaleza está muy presente cuando percibimos este movimiento que se genera en las nubes y cómo pasan a través del Sol. ¿Sí? En cambio, cuando pensamos en el rayo es tan veloz que todo su trayecto nos parece una sola línea quebrada. Es decir, en este acto de percibir una imagen como puede ser un rayo, es tan rápido ese movimiento que nos parece estático, ¿sí? No tiene movimiento. En nuestro campo visual, la figura tiende a moverse y el fondo permanecer inmóvil. Entonces siempre tenemos que pensar en esta cuestión, vinculada a que el fondo en general es inmóvil, es estático, ¿sí? Y la figura siempre es la que tiene mayor dinamismo, ¿sí? La que tiene movimiento. En todos los casos vemos movimiento cuando algo se traslada, pero el diseñador puede aspirar a infundir movimiento a su propia creación aun cuando ésta sea inmóvil. Es decir, cuando la mayoría de las veces los diseñadores gráficos siempre estamos trabajando sobre imágenes fijas, es decir, que no tienen movimiento, que no son audiovisuales. Sin embargo, podemos dar esta sensación de movimiento a partir de este principio. Fíjense esta composición en la cual hay una serie de elementos y que unos están girados respecto de otros y nos dan esta sensación de que algo se está como moviendo o se está por caer, ¿sí? Vamos a hacer un repaso por cada una de los principios y vamos a ver algunas otras que no estuvimos desarrollando con tanta profundidad de una manera súper concisa, ¿sí? Y a modo de repaso para que a ustedes les quede bien qué es cada principio, ¿sí? El principio de relación figura-fondo, según la experiencia de intereses del observador, percibirá un elemento como figura y el otro como fondo de la figura o viceversa, ¿sí? Acuérdense de lo que es este principio, que tiene que ver con que o bien vemos el fondo o bien vemos la figura. No podemos ver las dos cosas a la vez. Principio de similitud: cuando concurren varios elementos de diferentes clases, como forma, tamaño y color, hay una tendencia a constituir grupos con los que son iguales. Es decir, cuando tenemos formas que comparten las mismas características morfológicas o comparten las mismas relaciones de ubicación o de espacio, o comparten las mismas relaciones cromáticas, en general vamos a tender a juntarlas, ¿sí? El principio de cierre, que este no lo vimos en profundidad, ¿sí?, nos dice que designa la tendencia a completar la figura de forma congruente, por lo que la forma se percibirá mejor cuanto más cerrado esté su contorno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren esta composición en la cual hay un triángulo cuya punta está mirando hacia abajo, pero si ustedes analizan bien la imagen, no está completo ese triángulo, es decir, hay partes donde no hay una línea, ¿sí? Entonces, lo que termina de configurar ese triángulo es nuestra percepción visual a través de lo que se denomina principio del cierre, que es un principio obviamente gestáltico. El principio de la experiencia, que nos dice que se basa en cómo percibimos el mundo de acuerdo a nuestras experiencias, ¿sí? Depende de la edad, el sexo, la cultura, la educación, etcétera, que cada uno tenemos. Es decir, del grado de conocimiento que podemos llegar y de experiencia visual que podemos llegar a tener cuando nos encontramos con un mensaje o una obra, ¿sí?, visual. Fíjense en esta imagen en la cual tenemos una jirafa y, como pueden ver, no está totalmente compuesta la jirafa, ¿sí? Es decir, no tiene cada detalle que puede llegar a tener una jirafa. Hay partes como que están vacías. Entonces, como ya sabemos que debido a las formas, las manchas que tiene esta jirafa, sabemos que tiene esas manchas, entonces podemos reconstruir, interpretar y darle el significado jirafa, ¿sí? El principio de la semejanza, que nos dice que la mente agrupa los elementos similares, forma, tamaño, color, y los organiza como un todo. Se establece como un patrón, ¿sí? Este principio se asemeja muchísimo a lo que es en similitud y también con agrupamiento, ¿sí? El principio de proximidad, que nos dice que los elementos que se encuentran más cercanos tienden a percibirse como una sola forma.
existen dos tipos de proximidad, ya sea por distancia o por proximidad tangencial. Fíjense, acá se está dando muy claramente la proximidad tangencial, es decir, elementos que están dispuestos de forma tangente unos con otros, y la proximidad que existe unos con otros, es decir, también está la semejanza por color, ¿sí? Entonces el cerebro tiende a agrupar estas formas que comparten ciertas características visuales. Principio de simetría. Las imágenes simétricas son fácilmente percibidas como iguales, como un elemento en la distancia. ¿Sí? El cerebro busca percibir simetría de forma natural. Sí, esto lo podemos pensar básicamente en lo que es el concepto ordenado. Cuando trabajemos con concepto ordenado, vamos a apelar al principio de simetría, ¿sí? A buscar formas simétricas para que sean percibidas con mayor facilidad y de esta manera mejor recordadas, ¿sí? Principio de continuidad, que nos dice que los detalles que mantienen un patrón o dirección tienden a agruparse juntos como parte de un modelo. Es decir, percibimos elementos continuos aunque estén interrumpidos entre sí. Fíjense en esta composición en la cual hay una víbora que está, está subida como una especie como de soporte, como un palo o algo así. Y debido a la continuidad que se da en estos blancos que hay internos de la víbora, podemos inferir que hay un soporte, es decir, que está enroscada esta víbora a este soporte o a esta rama, ¿sí? El principio de dirección común, ley de movimiento destino, también se lo conoce. Nosotros lo vimos así, como ley de movimiento. Implica que los elementos que parecen construir un patrón o un flujo en la misma dirección se perciben como una figura obviamente en movimiento, ¿sí? También podemos pensar en este caso en lo que son las bandadas de pájaros y que tienen una cierta dirección, que nosotros siempre pensamos cuando vemos esto que van en un cierto sentido, ¿sí? Lo que se conoce como principio de pregnancia o buena forma, ¿sí? Depende del autor, afirma que el individuo organiza sus campos perceptuales con rasgos simples para percibirlas mejor visualmente, ¿sí? Entonces esto es básicamente lo que es la pregnancia, que básicamente la pregnancia, para que ustedes se lleven una idea, es estas características que tienen determinados elementos que pueden ser recordados con cierta facilidad, ¿sí? Pueden ser interpretados también de forma rápida y ágil. Entonces esto es lo que es básicamente el principio de buena forma o principio de pregnancia. Lo que es el principio de simplicidad, el cual nos dice que el cerebro simplifica lo que percibe, la fuerza a la forma, ya que prefiere las formas sencillas y fáciles de recordar. ¿Sí? Este es uno de los principios que vimos en primera instancia. Y por último, para cerrar la clase, vamos a ver este cuadro sinóptico en el cual tenemos la palabra Gestalt, en la cual cada una de las letras se compone de los distintos principios, ¿sí? La proximidad, la continuidad, el cierre, la simetría, el principio de figura fondo, la semejanza y la dirección común o movimiento, ¿sí? Así que hasta aquí lo que es teoría de la Gestalt. Estuvimos viendo distintos principios, ¿sí? Yo les sugiero que luego ya está disponible para que ustedes consulten en el campus esta presentación. Yo voy a estar subiendo la grabación por si alguno tiene alguna duda puntual y quiera volver a ver algo. Así que bueno, yo les sugiero ver en estos días la presentación por si les quedó algún concepto suelto y quieren volver sobre algún principio o ley en particular, ¿sí? Yo voy a cortar la clase aquí.